Bueno, un saludo a todos los que han decidido este día sábado estar con nosotros. Un saludo a Leonardo, a Claudio, que me está ayudando, porque bueno, es la primera vez que doy un aula en la CMC. Y bueno, sin más ni más, voy a empezar. Quiero informarles a todos que esto es más que todo una información de lo que es la grafología, de lo que hace. Voy a pasar las diapositivas un poquito rápido, me voy a detener solamente en los casos muy puntuales, porque es una carrera que yo dicto de 2 años y medio y traté de comprimir todo en 50 minutos para que ustedes vean el potencial que hay detrás de una escritura para quien decida, ¿no es cierto?, estudiar en un futuro grafología. Y bueno, mi nombre es Judith Ferro, soy de la ciudad de Río Tercero. Yo empecé coach ontológico porque cuando Claudio con Silvia y Leo y su grupo estuvieron aquí en Río Tercero, me enganché un poquito en el intensivo y obviamente quedé enganchada y seguiré enganchada por los siglos de los siglos porque la verdad que me gusta muchísimo y además le agrego a toda a la grafología todo el contenido de coach ontológico. Yo soy grafonalista, tengo 12 años de estudio en lo que es escritura, soy coach ontológico, me recibí hace poquito en el primer año y sigo estudiando. Soy técnico superior en administración de empresas, esposa y madre de 2 maravillosos hijos, como ustedes lo pueden ver en la foto. Bueno, una de las premisas del coach ontológico es, somos lo que hablamos, por lo tanto, hablamos lo que somos. Entonces de aquí surge el siguiente corolario, si somos lo que hablamos, así lo escribimos, ¿sí? Entonces, Augusto Bells, uno de los maestros de la grafología, uno de los que nos ha dejado un legado impresionante en libros y en grafoanálisis sistematizado, nos dijo que la escritura es un film en el que toda su personalidad queda fijada por el propio individuo en sus movimientos gráficos. Aquí ahora les voy a presentar la grafología y sus alcances rápidamente para después entrar un poquito más en la profundización. La grafología es una herramienta poderosísima para la orientación vocacional, hoy en día que los jóvenes a veces están un poquito desorientados en donde qué voy a estudiar, una carrera de grado, de universitario. Bueno, la grafología sirve para justamente orientar en su vocación. Sirve también para analizar y diseñar puestos de trabajo. Es una herramienta poderosísima para regular los estados emocionales, ¿sí? También es un proceso inverso que se llama grafoterapia y que a través de la reeducación de la escritura puedo cambiar actitudes, es decir, parte de mi carácter. Ya vamos a ver en la parte de carácter y temperamento cuál es la diferencia que hay entre una palabra y la otra palabra, qué es lo que es el carácter en la grafología y qué es lo que es el temperamento y qué es lo que hace la grafología con esto. Yo he denominado un método propio, EDIN, Entrenamiento de Desarrollo Interno, en el cual, digamos, pongo no solamente todos los contenidos de coach ontológico, sino que ya vengo estudiando las emociones en la escritura, como lo dije en la primera diapositiva hace más de 12 años, y bueno, las emociones, la verdad que, bueno, si nosotros entramos en el campo de las emociones, entramos en el campo de la vida del ser humano, con lo cual nos adentramos a veces en su hermoso sentir con todo lo que eso significa, que no es poco. Aquí me voy a detener un poquito en esta diapositiva porque la grafología es muy importante cuando el niño comienza sus primeros trazos, la motricidad fina que le denominamos nosotros. Entonces, en el manejo de la escritura, los beneficios son muchísimos cuando la escritura está bien enseñada, ¿sí? Por eso decidí poner el letrerito, tratar con cuidado contiene sueños. Porque un niño que empieza la escuela, ustedes fíjense que un niño que empieza primer grado, ellos creen que ya son grandes porque ya empiezan la escuela. A mí me tocó con mis 2 hijos y ellos cuando iban a primer grado o con el guardapolvo o el uniforme, ellos es como que ya tenían la mochila. Entonces, ellos vienen con unos sueños tremendos en la educación y la enseñanza, porque ellos se abren mundo a muchas posibilidades en donde cuando la escritura está mal enseñada, se generan después las frustraciones que todos conocemos en la enseñanza. En un primer momento, cuando el niño toma el lápiz o un adulto inclusive, un joven, se ponen en funcionamiento más de 400 músculos.
La grafología también, en el caso de la escritura, particularmente de esta imagen, se adquiere a través de el buen manejo del lápiz y papel, la capacidad de organización y reflexión. Se activa el sistema de activación reticular, es un sistema de reflexión que todo el mundo lo conocemos, empieza con un sistema neurológico, que ya más adelante también lo voy a explicar un poquito, permite la capacidad de análisis y síntesis. Miren ustedes todo lo que hace un buen manejo de escritura en los primeros años. Se fijan contenidos a través de la introspección. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el cerebro interpreta todo en imágenes. Esas imágenes se verbalizan, se llevan al lenguaje, y del lenguaje pasa a la escritura, cuando empezamos a conocer, por ejemplo, que mamá se escribe con la M, con la A, con la M, con la A. Entonces, cuando yo paso eso a la escritura, es como darle el toque final a ese vocablo que yo aprendí. Por eso es tan importante saber escribir bien. Aquí lo voy a pasar rapidito porque, bueno, son los homónimos, los parónimos, la riqueza de la coma, por ejemplo, me voy a tener acá. Una coma puede ser una pausa, que no es lo mismo que yo diga no espere a que diga no espere. Una coma puede ser una solución. Vamos a perder, poco se resolvió. No es lo mismo que decir vamos a perder poco, se resolvió. Una coma puede condenar o salvar. Puede crear héroes y cambiar una opinión. No es lo mismo decir no queremos saber a decir no, queremos saber, ¿sí? En el caso de la falta de acento, por ejemplo, no es lo mismo decir la pérdida de mi hermana que decir la pérdida de mi hermana. Entonces, los pequeños signos en la grafología son muy importantes y esos se deben adquirir en los primeros años con la buena vocalización, y el maestro debe guiar si es con acento, si no es con acento en los primeros años, porque el niño incorpora el contenido como va. Bien sabemos nosotros que los niños son esponja, entonces el maestro debe enseñarle bien, debe enseñarle el acento, las C, las S. En el caso de los parónimos, por ejemplo, no es lo mismo decir sexto que sexto. Si yo empleo bien un vocabulario en un primer momento, después puedo comprender inclusive otros textos que estoy leyendo, ¿sí? Y en el caso de los homónimos, traje, que es la misma palabra, que se escribe igual, pero que tiene otro significado. Y por eso los niños después, cuando pasan a la etapa de la secundaria, después se frustran, porque todo esto que les estoy comentando, si no se aprende bien en los 3 primeros años, que es primero, segundo y tercero, después una regla ortográfica no salva al niño de todos estos horrores, porque no son errores, son horrores, ¿sí? La grafología permite crear, planificar y concretar nuestros proyectos. Esto se desarrolla en las diferentes especialidades, como son grafología infantil, emocional y grafoterapia. Bien decía Bacon, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y la escritura lo hace preciso. Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar un poquito, que quiero que ustedes entiendan que la grafología es algo muy importante a tener en cuenta cuando es en el tratado de la escritura, que yo me voy a adentrar en el maravilloso mundo de quien escribe, porque me voy a adentrar en el maravilloso mundo del ser interior, y eso es muchísimo para un grafólogo. Entonces empezamos. ¿Qué estudia la grafología? La grafología estudia la forma del movimiento en el espacio gráfico. ¿Por qué digo la forma del movimiento? Porque no estudia solamente la escritura. Obviamente que la escritura es uno de los test más significativos. Pero en el caso de los niños estudia los dibujos, estudia la forma de los dibujos, estudia los símbolos, las grafías en general. ¿Sí? Esa es la forma del movimiento. El espacio gráfico es la hoja de papel en donde se dibuja, ¿sí? Entonces, surge que estudia la onda gráfica. ¿Qué significa la onda gráfica? Es la letra de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene una letra, es como la huella digital, es única e irrepetible en cada uno de nosotros. Un grafólogo profesional puede determinar si una escritura o una firma corresponde o no a una determinada persona basándose en las leyes universales de Edmond Solange Pelat. Yo les voy a poner todos estos nombres y les voy a presentar a los grandes maestros de la grafología para que ustedes vean que esto es algo muy serio y significativo, y la verdad que hace muy poquito tiempo que la grafología es científica, y vamos a seguir adelante. Ya más adelante les voy a presentar.
a los maestros. ¿Qué estudia la grafología? Entonces estudia el gesto gráfico, ¿sí? El gesto gráfico está bajo la influencia directa del cerebro y su forma no es modificada por el órgano que escribe, ¿sí? Vamos a suponer que a una persona le falte la mano, bueno, puede escribir con la boca, puede escribir con los pies. Hay muchas personas que nacen sin brazos y bueno, de pronto el útil escritor es, digamos, el suficientemente adaptado para que la persona se pueda, digamos, expresar a través de la escritura con cualquier otra parte del cuerpo. La interpretación neuroescritural, esto es muy importante, nosotros lo vemos en grafomotricidad y la neurología de la escritura, en donde nosotros vemos que el lóbulo parietal digamos, bueno, nosotros en nuestra cabeza tenemos los lóbulos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y dentro de ellos tenemos los lóbulos, ¿no es cierto? Los lóbulos son lo frontal, el temporal, el occipital, el parietal y el cerebelo. El lóbulo parietal es el que procesa la información de las partes del cuerpo y es aquel órgano que es la parte del cerebro en donde maneja la parte de la mano, donde yo voy a tener el centro de comprensión de las palabras escritas, que obviamente esto, o sea, digamos, ninguna partecita actúa, digamos, independiente, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es como el cuerpo humano, el hígado no actúa solo, los riñones no actúan solo, tienen su, digamos, su sistema, su actividad, pero están todos unidos en una relación en cadena para, digamos, que el cuerpo humano funcione. En el caso de los lóbulos pasa lo mismo, obviamente que el lóbulo parietal tiene una maduración distinta, porque nosotros vemos que el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, fíjense cómo vamos captando las funciones a través de distintos nervios en las neuronas del cerebro y genera el movimiento de la escritura, genera el centro del lenguaje, genera el campo visual en donde yo interpreto eso. Por eso el coach ontológico dice, interpretamos las cosas como somos nosotros y no a veces como son, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de esta materia tenemos una interpretación de la vida y de las cosas y ahí es donde la escritura hace hincapié, en un momentito ya les voy a explicar un poco más, precisamente, en donde ¿qué pasa cuando un grafólogo profesional, digamos, que hace la grafología bien hecha, metodológica y sistemática, llega a detectar la emocionalidad entre lo que es el yo ideal y el yo real? Estos son los grandes maestros de la grafología que hicieron que, digamos, la grafología llegara al saber científico. Yo me voy a detener en Crépioux-Yema porque este hombre de nacionalidad francesa, Francia es la cuna de la grafología, este hombre, Crépioux-Yema, arqueólogo, fue el que nos dio a nosotros los principios básicos y elementales para la grafología, y él nos dio las 180 especies que existen en géneros, modos y especies, que después, digamos, este hombre es como que hizo un llamado de atención a lo que es la grafología. Y tenemos todos estos, Ludwig Klage, filósofo, Rudolf Poppel, neurofisiólogo de Alemania, Suiza, Carl Jung, ¿sí? ¿Por qué? Porque Max Pulver, ya les voy a explicar más adelante un poquito todo esto, Max Pulver toma de Carl Jung un simbolismo consciente e inconsciente y lo lleva a la escritura. En España, Matilde Ras toma clases con Crépioux y lo lleva a España a todo este conocimiento y tiene obviamente sus discípulos. Uno de ellos, Augusto Belz, Mauricio Sandro, que es el que les mencioné, Augusto Belz hace un ratito. Y llega a la Argentina, la grafología, con Federico Verasturi, que toma correspondencia, es decir, se escribe, ¿sí?, a través de correo con Crépioux-Yema y trae a la Argentina todo el contenido de la grafología. Yo les pongo estos, digamos, grandes de la grafología, porque si ustedes quieren investigar, es como para darles tips a ustedes que investiguen realmente material bueno, ¿sí? Igualmente en internet no hay mucho, por eso yo he decidido llevar todo el contenido, y tengo todos los libros de estos maestros, se puede decir, de la grafología, y todo el material de estudio que le doy a mis alumnas está basado en todos estos que recién les he mencionado, ¿sí? Las corrientes más relevantes
bueno, empieza con Crepius, que recién se los mencioné, Crepius Yema, la corriente mímica. Las corrientes que influyeron, vamos a nombrar las 5 nada más, las más importantes, las que influyeron en el desarrollo de la grafología. La corriente mímica tiene como postulado que dice que el individuo es un ser gesticulante y por lo tanto la escritura es fiel reflejo de su mímica. Y se clasifica así una serie de multitud de signos, estableciendo principios y leyes, en donde Crepius Yema marca, como recién les decía yo, un antes y un después en la metodología aplicada. Aquí ustedes ven los dibujitos, ¿sí? Este hombre que está decaído va a tener una escritura caidita, de inclinación diferente. Este otro que está optimista va a tener una escritura ascendente, va a tener una escritura un poco más rápida porque es optimista, ¿sí? O unos, obviamente, que son poquitos ejemplos, ¿no? Esto, la verdad, que da para mucho más, pero es como para que ustedes entiendan de dónde viene la corriente mímica, ¿sí? El escritor y filósofo Lavater decía en su momento: he notado en la mayoría de los casos una admirable analogía entre el lenguaje, la marcha y la escritura. Otra de las corrientes importantísimas es la corriente simbólica o simbolismo del espacio, en donde Max Pulver toma de Carl Jung todo un contenido inconsciente y consciente colectivo que influye en el comportamiento humano y que quiere decir todos aquellos arquetipos o aquellos símbolos ancestrales, que es lo que yo recién les decía, cómo yo interpreto las cosas, es decir, mis hijos van a interpretar las cosas como yo se las haga, digamos, saber y como yo se las explique. Entonces de pronto hay toda una cuestión ancestral que eso también queda fijado en la escritura cuando uno comienza, digamos, al análisis de la escritura. El simbolismo es así: la zona superior de la escritura, por ejemplo, dice el gato con botas, y ya después, porque el gato con botas es muy significativo en lo que es infantil, en la próxima diapositiva. Fíjense ustedes, este sería un renglón de la escritura. La zona superior está compuesta por las letras altas, la L, la mayúscula por supuesto, la T, la B larga, la T, las barras de las T. Esa zona superior, en el simbolismo del espacio, es identificado como en el consciente colectivo de mis aspiraciones, mi espíritu, mis metas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miro hacia arriba, ¿sí? ¿Qué miro? El cielo, miro la distancia, miro la espiritualidad, ¿sí? La zona inferior es el mundo material, lo biológico, lo práctico. Fíjense, acá tenemos la G de gato, ¿sí? Como otras, la P, la Q, ¿sí? La zona inferior entonces tiene que ver con el mundo material, con los instintos, con la madre tierra, ¿sí? El yo, la zona del medio, es el aquí y el ahora y tiene que ver con todas las emociones, con lo cual en el cuerpo medio o zona media o caja de escritura quedan plasmadas, es como que queda plasmado el ritmo emocional de la persona. Después tenemos todo lo que es la zona izquierda, que tiene que ver con toda mi historicidad y que es la representación de la imago materna, que no tiene, o sea, no tiene estrecha relación con la mamá. Puede ser la mamá o una persona que cría a un niño que a lo mejor no es la mamá biológica. Por eso se llama imago materna, porque puede coincidir o no con la mamá biológica, que tiene que ver con todo el pasado. Y la zona derecha es hacia dónde voy, hacia los objetivos, y tiene que ver con la imago paterna, ¿sí? Esto se ve en la dirección de líneas, por ejemplo. El simbolismo del espacio se aplica a letras, a palabras y a líneas, o sea que se aplica a todo, y por eso es tan importante manejar muy bien la corriente simbólica. Ahora les voy a explicar un poquito el simbolismo del espacio y la evolución. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el cerebro, cuando nosotros venimos a la vida, en un primer momento nosotros tenemos que se desarrolla el cerebro reptiliano, ¿sí? El cerebro reptiliano es, como lo dice la palabra, gobierna la digestión, la reproducción, la circulación, es de la zona biológica, es de la zona instintiva, del inconsciente, ¿sí? De la materia. El cerebro límbico gobierna las emociones, con lo cual yo voy a tener una interpretación de lo que es la expresión, la mediación de las emociones, la motivación dentro, ¿sí?, de la zona del yo, las tendencias, el aquí ahora, mi emocionalidad. Y el neocórtex, ¿sí?, que gobierna el lenguaje, la cognición, el raciocinio, y que tiene que ver con los movimientos de la zona superior, el espíritu, los ideales, el intelecto.
Max Pulver nos decía, escribir conscientemente es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de sí mismo, el autorretrato. Otra de las corrientes importantísimas es la corriente rítmica, en donde el postulado es el Formniveau de Klages. La forma es el elemento muy importante en donde está relacionado con la capacidad y el potencial del individuo y podemos apreciar en la forma del movimiento el nivel cognitivo. Esta teoría está tomada de la teoría de la Gestalt, ¿sí? Entonces, la teoría de la Gestalt es llevada a la escritura y con esta corriente es una corriente muy subjetiva porque es una corriente que yo tengo que tener mucho cuidado en la forma del movimiento y tengo que estudiar muy bien la grafología. No puedo por un signo o por una letra o por un acento o por un borrón decir que una persona es así o es asá o tiene determinado conflicto, problema, ¿sí? Es una sucesión de signos que se estudian que me van a dar a mí, digamos, un resultado caracterológico. La otra corriente importantísima es la consciente-inconsciente que les decía en un primer momento, en donde yo tengo el yo ideal, se dice que en una hoja de papel, esta es la hoja de papel, ¿sí? En el margen superior izquierdo quedan todos los contenidos más conscientes del individuo, que es el yo ideal, ¿sí? Es el consciente individual y el consciente colectivo. Y en el margen inferior derecho están todos los contenidos más inconscientes, no solamente del colectivo, sino del familiar y el individual. Y acá viene toda la parte ancestral. Por eso yo en una hoja de papel puedo tener consciente, inconsciente de la persona, y cuando yo hago una escritura, la escritura tiene que hacerse, obviamente que hay unas pautas para una escritura. La persona tiene que venir descansada, tiene que venir dispuesta a escribir una hoja completa, o sea, una carilla completa. En la hoja número 2 ya les voy a mostrar un ejemplo claro, un poquito más y la firma, para que yo después pueda cotejar todo lo que es el yo, social, el yo manifestado en la primera hoja, con el yo íntimo de la firma de la segunda hoja. La otra corriente, que es la que yo después me dediqué a estudiar y a hacer todas mis especialidades y me dediqué muchísimo tiempo, es la corriente emocional, ¿sí? Acá viene en donde hay un postulado que dice que la mano se manifiesta en la escritura no solo por lo que el cerebro interpreta, sino que lo que el individuo está sintiendo y en ese estado emocional influyen los elementos formadores y deformadores del gesto gráfico. Ustedes fíjense que acá hay una lámina un poco que no está muy clarita, dice, quiero mucho a mi papá y quiero mucho a mi mamá. Papá está escrita, por ejemplo, más grande, ascendente. ¿Qué quiere decir? Que tiene un buen sentimiento, un sentimiento autoestimativo de su papá. En cambio de su mamá, no, porque es pequeño, es estrecho, con presión pastosa y es descendente, ¿sí? Estas son las cualidades en donde yo en escritura, por ejemplo, digo te amo, pero la forma de escribir te amo, yo me voy a dar cuenta si realmente esa persona me está diciendo la verdad o no. Por eso muchas veces en la forma del movimiento, en la presión, en un montón de otros gestos, me voy a dar cuenta, digamos, de la sinceridad que tiene la persona. Acá venimos. ¿Cómo se estudia la grafología? La escritura. La grafología estudia la escritura y para estudiar una escritura hay pasos. En un primer momento yo tengo que tener un perfil con visión gestáltica. En un segundo paso tengo que analizar los 8 aspectos gráficos. Luego tengo que analizar temperamentos, la relación texto-firma y después el test del árbol. El test del árbol se hace cuando dentro de los 8 aspectos gráficos yo veo a lo mejor algún conflicto dentro de la escritura que no está elaborado. El test del árbol me va a dar a mí la edad precisa de ese conflicto no elaborado para poder trabajar, digamos, ese conflicto. Vamos a redundar un poquito, ¿sí? El perfil con visión gestáltica. ¿Qué es la visión gestáltica? ¿Vieron ustedes, no sé si en algún momento habrán visto alguna película de NCIS o alguna película de criminalística? Fíjense ustedes que en ese tipo de películas o series determinan, digamos, un perfil. Le dicen el perfil del ignoto, ¿no? Cuando buscan un perfil de una persona, digamos que
ha violado, que ha matado, ¿no es cierto? Bueno, ese perfil lo sacan de acuerdo a cómo, digamos, los pasos a seguir para, por ejemplo, asesinar a una persona. Bueno, nosotros para la visión gestáltica, para sacar el perfil, vamos a necesitar conocer muy bien la corriente rítmica, que es la que yo les decía recién que tenemos que tener mucho cuidado y lleva mucho estudio, ¿sí? Entonces, son aquellos gráficos caracterológicos predominantes en una escritura. Por ejemplo, yo tengo acá una escritura de una carilla, en donde en un primer momento la visión gestáltica, ¿qué me dice? Que es una escritura en cursiva, puede ser en imprenta también. La grafología estudia todo tipo de escritura, imprenta, cursiva, no es solamente la cursiva, si no ya hubiera muerto en el tiempo, ¿sí? Vemos que es una escritura clara, legible y limpia. ¿Por qué clara? Porque yo puedo leer en cualquier palabra, puedo leer, por ejemplo, puedo leer acá evolutivo, tomo cualquier palabra del texto y puedo leer tercero, puedo leer escribirte, puedo leer solo, entonces es una escritura clara, legible, por supuesto, limpia. ¿Por qué es limpia? Porque no tiene ningún tachón, ninguna enmendura, ninguna mancha de tinta, ¿sí? Por eso es una escritura limpia. Buen ritmo porque comienza con una forma de movimiento que sigue esa forma de movimiento en todo el texto. Buen encuadre, ¿por qué? Porque tenemos márgenes, ¿sí? Tenemos margen superior, margen inferior, tenemos sangría, sangría de una línea, la dirección es ascendente, el tamaño de la letra es grande, ¿sí? Las barras de las T a 3/4 del palo, ¿sí? Y la presión de esta escritura es profunda. Entonces, yo a partir, cada clasificación que ustedes tienen acá, en los 12 puntos, a mí me da en cada clasificación un rasgo caracterológico de la personalidad. Estos rasgos me dan a mí el perfil de la personalidad, en donde la visión gestáltica me dice que todo va a girar de lo que yo empiece a estudiar, óvalos, distribución de letras, palabras y líneas, todo va a girar en torno a esto, ¿sí? Porque este es el perfil que yo tengo. Entonces, cuando me adentro a... una vez que tengo la visión gestáltica, me adentro a los 8 aspectos gráficos, que acá les voy a presentar, les voy a explicar 4 y les voy a presentar 4 por una cuestión de falta de tiempo, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una visión panorámica de todo lo que se estudia. El primer aspecto gráfico que se estudia es el orden, ¿sí? Estudia las facultades de organización, la adaptación al medio, y tiene 3 subaspectos, que son distribución, disposición y proporción. La distribución es la distancia entre letras, palabras y líneas que yo voy a... Eso tiene un módulo a seguir, por eso la grafología es metodológica y sistemática. Y la distribución la vamos a llamar blancos menores. Ustedes fíjense acá en los espacios en blanco del texto, dentro del texto hay unos caminitos, cuchillitos. ¿Por qué? Porque la grafología, en el caso de la escritura, no estudia solamente lo escrito, estudia el blanco del papel. Entonces acá son los blancos menores, ¿sí? La disposición, ¿qué significa disposición? Los márgenes, ¿sí? Margen superior, inferior, izquierdo y derecho. Los márgenes o disposición es llamado blanco mayor, por eso le puse B+, ¿sí? Blancos mayores y blancos menores, ¿sí? Y la proporción es la simetría que se valora el equilibrio y la ponderación de los juicios. Bueno, esto es un poquito muy complicado, va de la mano de la dimensión. Simplemente les doy nada más que la definición, porque bueno, no me puedo demorar mucho en lo que es la proporción, así que vamos a continuar. Dentro de la escritura, cuando yo analizo la distribución, voy a estudiar los óvalos en su profundidad. Son todas aquellas palabras que tienen la A, la O, la D, la Q, ¿sí? Los óvalos es el yo, es la representación del yo, entendiendo que el óvalo es la forma de ver el mundo. Y estas son las cositas que muchas veces con la grafoterapia se pueden cambiar, ¿sí? No se cambia la personalidad ni el temperamento, pero sí se puede cambiar rasgos caracterológicos. Por eso una escritura en el tiempo va variando, ¿sí? Pero la onda gráfica es la que no varía. Ya cuando les dé los ejemplos les voy a explicar un poquito mejor. ¿Cómo enseñar la escritura a los niños? Acá les voy a dar unos tips a los maestros, porque los maestros deberían enseñar la escritura a los niños de esta manera. Aquí, por ejemplo, volvemos con el gato con botas.
Las letras altas, la B, la D, la H, la K, tienen que llegar dentro del renglón hasta el alto del renglón, ¿sí? ¿Sí? Para que el niño pueda entender ese consciente, inconsciente colectivo de la letra T, porque la escritura es como todo, es decir, cuando yo veo el sol o veo una montaña y le explico a mi hijo lo que es el sol, son símbolos ancestrales, son símbolos, digamos, que vienen ya con una ideología, con una interpretación. Con las letras pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se ha desvirtuado hoy en día la escritura? Porque no se le da importancia a las letras altas y a las letras bajas, ¿sí? Hacer que use la mitad del renglón para el resto de las letras, como las letras B, como la A, como la O, la C, la O, la N. ¿Por qué? Porque entonces el niño de ahí tiene que tener un molde, un modelo. Todos tenemos que tener un modelo. Cuando recién empezamos a estudiar, tenemos que tener un modelo, tenemos que tener una guía. Y el niño, cuando empieza a estudiar, si no tiene esta guía, después no entiende la escritura, no comprende, ¿sí? Entonces, si yo le digo al niño, en la parte de arriba tenés que la T llevarla hasta arriba, la G hasta abajo del renglón, y tenés que la escritura hacerlo para que se vea, ¿no es cierto? Entre palabra y palabra está bueno que se deje un dedito de su mano. ¿Por qué? Porque es la forma de espaciar una palabra con otra palabra. Si al niño no se le enseña eso, el niño no sabe, ¿sí? Y hay muchos maestros que no enseñan esto, ¿sí? Entonces, al momento de bajar al renglón siguiente, yo escribo el gato con botas. Cuando bajo el renglón siguiente, tengo que dejar un renglón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay choques de letras altas y letras bajas. Entonces, ¿para qué sirve esta distribución? Aquí les doy un ejemplo clarito. Acá tengo una hoja de cuaderno, ¿sí? El cuaderno no ha variado, desde que yo me acuerdo hasta hoy, no sé mañana, no ha variado. Esto es netamente grafológico. Esta hoja de cuaderno tiene un estudio netamente grafológica. ¿Qué significa el margen superior? Volviendo al niño de primer grado. El margen superior significa la relación con la autoridad, porque yo en mi casa, ¿quién es mi autoridad? Mi mamá y mi papá. Pero después en la escuela, la autoridad es la seño, ¿sí? Las otras seños de las diferentes materias. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Le estoy relacionando, ¿sí? A otras autoridades, que son autoridades que el niño todavía no conoce. Entonces, la distribución entre palabras. ¿Qué significa que yo deje un dedito ahí? Significa las relaciones interpersonales, es decir, el respeto por el otro. ¿Sí? El margen izquierdo, como recién lo dije, es la historicidad, la imago materna. Entonces acá es como que me desprendo de mi familia para socializar. Ese es el simbolismo del espacio del cuaderno, ¿sí? La distancia entre líneas, si yo le dejo un renglón, bueno, si yo le dejo, ahí vamos. Si yo le dejo un renglón, ¿sí? Le hago dejar un renglón, le estoy dando al niño la capacidad de abstracción para reflexionar, la claridad, ¿sí? El margen derecho, fíjense ustedes que el margen derecho no está delimitado en la hoja de papel. Yo tengo delimitado el margen superior, el margen izquierdo, el margen inferior es un poquito más grande, pero el margen derecho no está delimitado. ¿Por qué? Porque son las metas a cumplir, el recorrido que yo hago hacia mis objetivos por cada línea que escribo, ¿sí? La forma de los óvalos es la relación intrapersonal, la relación que yo tengo conmigo, ¿sí? Las letras en general más el espacio utilizado, ¿sí? Me da a mí la organización en general y claridad en las ideas. Fíjense ustedes qué importante que es enseñar al niño semejante información. Entonces, si yo al niño le enseño a organizarse de esa manera, le estoy enseñando a cómo se va a organizar él en su vida. Y esto es mucho, ¿sí? Y el margen inferior me da la disciplina a la hora de interrumpir las tareas y la adaptación a las nuevas ideas. Fíjense ustedes, esto les dejo un tips a todas las señas para que puedan entender el porqué de los márgenes y el por qué deberíamos hacerle dejar un renglón. Yo, por supuesto, a mis dos hijos los eduqué así, los enseñé así. El segundo aspecto gráfico es la dimensión. La dimensión es la amplitud de los movimientos, ¿sí? Y lo vemos reflejado en la amplitud, ¿sí? Esa amplitud en la magnitud del impulso vital. Por cada aspecto gráfico se utilizan dos métodos eficaces. La grafometría, ¿qué significa grafometría? Es medir
el grafismo. Esto se hace con papel milimetrado y con lupa, y no una lupa que compro en la librería. Son lupas científicas de más de 10 lentes de aumento. Entonces yo mido alto, mido ancho, hay una relación entre alto-ancho que puede tener 4 características y que tiene que ver con la inclinación de la escritura. Yo depende de la inclinación voy a medir. Si es una escritura vertical, voy a medir vertical. Si es una escritura de extrógira o inclinada, lo voy a medir inclinado. Entonces, esto a mí me va a tirar siempre en número, me va a tirar un número. O sea, si yo mido bien y me tira un número, y otro grafólogo mide bien y le tira un número, llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Bueno, y la grafonomía, que tiene que ver con la escuela, la corriente rítmica de Clages, con la gestáltica, es la forma del movimiento que constituye la onda gráfica. Y acá les doy algunos ejemplos de letras A, por ejemplo. Eso, cada una de ese movimiento tiene una significación en la grafología, ¿sí? Y esto necesita de experiencia, pero es maravilloso. Otro de los aspectos gráficos que estudia la grafología es la inclinación, que recién les decía yo, ¿ves? Yo, por ejemplo, si voy a medir la letra esta, la voy a medir de acuerdo a la inclinación que tiene. En este caso es una letra inclinada o de extrógira, le decimos en grafología. Esta es verticalizada, esta es sinistrógira o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí?, de la inclinación, yo voy a medir la escritura. Y esto tiene que ver con la espontaneidad hacia la vida afectiva, el grado de vinculación con el otro y con el ambiente. Bueno, y forma, que es lo que constituye, que yo les decía hace un ratito, la corriente rítmica que constituye, digamos, la estructura general de las letras y que me da a mí la expresión modal de nuestra conducta. Y esto es lo que a veces en esta forma de movimiento se puede cambiar, ¿sí? No voy a cambiar la onda gráfica, voy a cambiar a lo mejor una determinada, por ejemplo, donde dice escritura vulgar, ¿sí? En esta escritura vulgar, a lo mejor puedo cambiar la forma de los óvalos con la grafoterapia para que esos óvalos se mejoren. Y así se mejora la persona con ella misma, ¿sí? Con la relación intrapersonal. Crepius-Yema, padre de la grafología científica, decía: el ambiente gráfico no lo es todo, pero influye en todo, ¿sí? Les doy acá un par de muestras para que ustedes vean cómo se clasifican las escrituras de acuerdo a la forma del movimiento. Escritura complicada, inarmónica, vulgar. Dentro del aspecto forma, hay 3 subaspectos y 3 clasificaciones. Uno de los subaspectos es coligamento, el otro es ejecución y el otro es estética. No voy a poner a dar mucha explicación en esto porque esto es lo más tedioso que hay en la grafología, pero sí les pongo ejemplos para que ustedes vean qué significa lo de arriba. Significa si la letra, por ejemplo, esto generalmente la letra creciente es la letra que hacen los niños cuando recién comienzan a escribir. Entonces, una letra creciente en una escritura infantil está perfecto, está bien, porque está dentro del periodo de maduración de la escritura. Una letra decreciente, ¿sí?, está bien en un adulto, ¿sí?, porque es una letra en donde despacito va decreciendo y bueno, todo tiene un significado. La sobrealzada es aquella escritura que ustedes ven acá, los movimientos son altos, ¿sí?, son sobrealzados, ¿sí? Acá donde dice escritura apretada, fíjense que la escritura es apretada, ¿por qué? Porque están todas las letras comprimidas. La escritura extendida es viceversa, es al revés. Están todas las letras separaditas. Todo esto tiene una significación. Y la rebajada es porque no hay ni zona superior ni zona inferior. Ustedes fíjense que está todo dentro del cuerpo medio, porque yo en la proporción, cuando estudio la proporción, digo que las letras altas deben ser 2 veces altas al cuerpo medio, y las letras bajas deben ser 2 veces bajas al cuerpo medio, ¿sí? Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Porque cada cosa tiene su significación. Entonces Crepius nos dice: indagar la causa de los signos es la clave científica de su posible significado. Esto, lo que recién les mencioné, ¿sí? La clave, ¿sí? En donde yo estoy viendo algo que es coherente, porque lo estoy mirando, lo estoy viendo, lo estoy observando. Dentro de las 3 clasificaciones que están dentro de su aspecto forma, tenemos las letras reflejas,
los tipos de mayúsculas y los gestos tipos. Yo de esto solamente voy a desarrollar la letra T, que son las letras reflejas, como una letra simbólica, porque para la grafología la letra T es la letra de la voluntad, ¿sí? ¿Por qué es la letra de la voluntad? Bueno, tiene todo un referente en la historia y en los ancestros y en los arquetipos y en el simbolismo de la letra T de antaño, ¿no? Pero bueno, no puedo explicar porque si no, no voy a tener tiempo para el resto, que es maravilloso el resto también. Entonces tenemos la letra T. Cuando yo subo el movimiento del palote, se llama perfil. Subo y busco ideas, el pleno, bajo y concreto, ¿sí? Esto es el yo al tú, son las relaciones interpersonales que yo adopto. Fíjense que acá tengo la zona superior, en la zona superior está la barra de la T, y en la zona inferior está, en la zona media está la otra parte de la barra de la T. De la letra T, del perfil y pleno. La barra de la T es lo que yo voy a estudiar en grafología, que es lo que a mí me atañe. ¿Por qué? Porque la barra de la T, y uso muchísimo esta letra para todo lo que son proyectos y grafoterapia, porque la letra T en su barra habla del proyecto, del diseño que yo tengo en mi mente, y de concretar ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Proyecto concreto, porque cuando yo concreto en la barra de la T no es que concreto, sino que analizo mis recursos para después bajar a la realidad y poner en funcionamiento todo esto. Por eso la barra de la T ancestralmente tiene una simbología impresionante y muy fuerte y se usa mucho para grafología, para las grafoterapias. El resto de los 8 aspectos gráficos son velocidad, que se las dejo la diapositiva para que después ustedes la puedan rever nuevamente y leer un poquito. Dirección de palabras y líneas, continuidad y presión. Cada continuidad tiene sus subaspectos y presión también tiene su subaspecto, que es demasiado extenso, por eso simplemente se los presento para que no queden los cuatro aspectos gráficos y faltan los otros, que son 8. Bueno, aquí se los presento en esta diapositiva, porque lo que a mí me interesa es ahora ir a los temperamentos. Esto realmente es importantísimo el tema de los temperamentos. Perdón, se me pasó la diapositiva. Porque es importantísimo el tema de los temperamentos en grafología, sobre todo a la hora de una orientación vocacional o sobre todo a la hora de dirigir un niño. ¿Por qué? Sabemos bien nosotros que los temperamentos son, voy a exponer los temperamentos hipocráticos, ¿sí? Sabemos bien que Hipócrates fue el padre de la medicina, y él basó su teoría, por eso son los temperamentos hipocráticos, basó su teoría en el funcionamiento de las sustancias básicas del cuerpo, ¿sí? La sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Obviamente esto después se fue perfeccionando, pero yo les presento la base de todo esto para que ustedes puedan comprender cómo surgen los temperamentos a partir de una escritura, en donde si, por ejemplo, esta persona tiene un temperamento de base sanguínea, ¿sí? La tipología de Carl Jung me dice que la base sanguínea es una base de sentir, es un carácter de espíritu de acción, de realización. Es un activista, es un emprendedor. Yo aquí les puse una diapositiva de esta película muy famosa con digamos, un modelo de escritura para que ustedes vean que en esta escritura predomina el temperamento sanguíneo. Nosotros de los temperamentos siempre tenemos los 4, porque tenemos todo en el cuerpo, tenemos las bilis, tenemos la sangre, tenemos la flema, pero siempre de acuerdo a la percepción que yo tenga de las cosas, de la vida, eso se ve en el óvalo, se comienza a analizar el óvalo, la percepción, ¿sí? La distancia entre letras, palabras y líneas, y toda una serie de lo que ya desarrolle, en donde yo voy a llevar todo eso a un cuadrito de temperamentos, ¿sí? Todo lo que voy estudiando en los 8 aspectos gráficos, lo voy a llevar en un cuadro de temperamento, que lo hice yo también al cuadro, tengo un cuadro propio acá del instituto, más clarito que el que me enseñaron a mí, porque bueno, fui perfeccionando todo, ¿no? Con el correr del tiempo. Entonces, en este temperamento sanguíneo, yo voy a ver, por ejemplo, en un puesto de trabajo, en un diseño de puesto de trabajo, o en una orientación vocacional, esta persona va a ser una persona que va a tener que tener una actividad que tenga estas cualidades, un espíritu de acción, realización, desapego, ¿sí? Ya van a ver ustedes en los otros temperamentos cómo cuando predomina uno, predomina el otro, es tan importante comprender este temperamento, ¿sí? Hay una diferencia entre carácter y temperamento. ¿Cuál es la diferencia? El temperamento nunca va a cambiar en una persona, pero el carácter
carácter puede corregirse, ¿sí? El temperamento siempre va a ser uno o el otro, y siempre va a predominar porque lo llevamos en la sangre, es la forma de ser y la forma que tenemos de representarnos ante el mundo. Pero lo que yo puedo cambiar a veces son las actitudes, es decir, el carácter, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, seguimos. En el temperamento bilioso, fíjense ustedes, les puse una imagen del pensar, porque en la tipología de Carl Jung, el temperamento bilioso es aquella persona que reflexiona, ¿sí? Fíjense la letra distinta a la anterior. Fíjense la letra anterior. Esta letra es más movida, es una letra grande, ¿sí? Fíjense que tiene muchos bucles, ¿sí? En esta partecita ahí, donde dice querida, donde dice years, ¿sí? Fíjense ustedes la expresión que tiene. Esta expresión no es lo mismo que tiene esta otra expresión. Esta es una escritura clara también, es una escritura muy linda, pero no es tan expresiva como la anterior. Entonces, de acuerdo a estos movimientos, de acuerdo obviamente a una serie de signos, ¿no? Yo acá les puse algunos de la escritura, pero son un poco más. Entonces, esta persona tiene carácter de decisión, empuje, coraje, pero no es una persona que vaya al frente como la persona digamos, del temperamento anterior. Es una persona más vale reflexiva, tranquila, hace las cosas. Generalmente son líderes, los biliosos son líderes. Después tenemos el temperamento nervioso. Acá también me voy a detener un poquito en el temperamento nervioso. Puse como ejemplo a Albert Einstein porque, bueno, me encanta este muchacho. Entonces, él dijo, ¿no? Dice, si todos somos genios, todos somos unos genios, por empezar. Pero dice, si juzgas al pez por su habilidad de escalar un árbol, entonces la persona o el genio que está adentro pasará su vida entera creyendo que es un estúpido, ¿sí? ¿Por qué? Yo en este caso me voy a detener un poquito porque tuve una experiencia con mi hijo más grande. Este temperamento nervioso huye de los automatismos, es un temperamento que es creatividad pura. Cuando un temperamento nervioso sublima con el conocimiento, como en el caso de Albert Einstein, y se conecta con sí mismo, entonces es capaz de percibir, no solamente con los 5 sentidos, sino que internalizar toda esa percepción y lo lleva a maravillosos estados de éxitos, ¿sí? Tienen una capacidad de recepción tremendo, porque sienten todo muy profundamente. Esta percepción que ellos tienen, como lo tienen por la piel, por los sentidos, tienen tendencia a tener una escritura improlija. Ya les voy a mostrar un ejemplo que lo traje a colación hoy justamente. Yo renegué mucho con mi hijo porque mi hijo más grande tiene uno de los temperamentos que le prevalece, el temperamento nervioso. Él está estudiando, se está por recibir de producción de cine y televisión. Y a él todos los profesores le decían de que él tenía la letra muy improlija, que la hicieran más prolija la letra. Yo la verdad que, bueno, está bueno que todos los profesores también sepan que hay adolescentes y jóvenes que no van a tener nunca una letra prolija, sí legible, pero no prolija, porque la letra improlija es una letra natural del temperamento nervioso. El temperamento nervioso nunca va a tener una letra como el bilioso, por ejemplo, nunca va a tener una letra así, porque su temperamento es otro. Este temperamento es de reflexión, aparte está manejado por los neuromusculares y secretores, los sistemas neuromusculares y secretores. Es muy distinto a como yo percibo el mundo, en este caso, como los 5 sentidos. Es decir, se dan cuenta, la percepción de los 5 sentidos, cuando yo la tengo incorporada y percibo el mundo y lo estudio y lo analizo el mundo, entonces mi escritura va a ser una escritura movida, va a ser una escritura un poco desordenada, con irregularidades, con agitación. Nunca vamos a tener una escritura de un temperamento nervioso prolija como les mostré anteriormente. Y el temperamento linfático o flemático es aquel temperamento que necesita seguir un estereotipo, necesita un automatismo, ¿sí? Entonces, este tipo de personas son aptas y son muy buenas para hacer
trabajos todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Imagínense si yo a ustedes a un temperamento flemático o linfático lo pongo a que vaya a la guerra como el temperamento sanguíneo, lo mato al pobre, porque ese temperamento hace de que él no está capacitado. O sea, si bien como dijo Einstein, todos somos genios, pero dentro del genio que hay dentro de nosotros tenemos que saber valorar las capacidades, habilidades y aptitudes de cada uno, ¿sí? Bien, tenemos relación texto-firma. Como les había explicado en un primer momento, yo tengo que tener una primera hoja para hacer un análisis profesional y serio. Tengo que tener la primera hoja, es la hoja del texto, del yo manifestado, formando las palabras son los pensamientos, ¿sí? Entonces acá yo que tengo un yo ideal y un yo real, que en un primer momento voy a ver si coincide el yo ideal o el yo real, ¿sí? Es todo lo que es la visión gestáltica que también les comenté en un primer momento. En una segunda hoja voy a ver la firma, porque la firma me va a venir a confirmar lo que me dice el texto. Si el yo manifestado, ¿sí?, es exactamente lo mismo o con las cualidades parecidas al yo íntimo. Evidentemente, hay personas que obviamente tienen su diferencia como esta, ¿sí? Pero si yo encuadro esta firma en los 9 cuadrantes, que bueno, no lo puse en este momento para poder llegar con los contenidos, pero la firma tiene un tratado especial con 9 cuadrantes, con 3 teorías, en donde cada cuadrante tiene que ver con el pasado, presente y futuro, zona superior, zona media y zona inferior de Max Pulver. Son 3 teorías del simbolismo del espacio y bueno, no lo pude poner por falta de tiempo, pero bueno, la firma en su contexto me va a venir a confirmar lo que el texto me dice y si no, me va a decir otras cualidades que la persona tiene pero que no muestra, ¿sí? Si yo en el texto veo alguna anomalía o veo algún accidente gráfico, algún empastamiento o algo, entonces le voy a hacer dibujar a la persona el test del árbol, pero lo voy a hacer dibujar solamente para poder encontrar cuál es el conflicto que me viene trayendo la escritura. Y en ese conflicto, en el índice de Wittgenstein, ¿sí? ¿Por qué es el índice de Wittgenstein? Porque Ludwig Wittgenstein es un psiquiatra alemán y la teoría, dijo él, digamos, formuló la teoría de que el dibujo de un árbol no solo refleja la situación de la persona, sino que puede plasmar el tiempo de la ocurrencia de un conflicto no elaborado. Entonces yo a través de, por ejemplo, siempre identificando al árbol por los trazos, ¿sí? No como lo estudia la psicología, sino desde la grafología, desde los trazos. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, hay una rama sobresaliente del tronco, ¿sí? Eso en el dibujo del árbol no es normal. Cuando dibujan un nudo, una cicatriz, una rama quebrada dentro de la copa, en la misma copa que haya alguna anomalía en el trazo, entonces de ahí se saca el índice de Wittgenstein, que por supuesto es una fórmula matemática, ¿no? Bien, y ahora vienen los 3 ejemplos prácticos que les quería poner y de paso les voy a comentar un poquito el tema de la última escritura, que es de un temperamento nervioso. La escritura número 1 que les voy a presentar es un niño de 11 años, hay una deficiencia escritural, ¿y qué se le hizo a este niño? Se le hizo reeducación de la escritura, ¿sí? Grafoterapia se le hizo, que es la diapositiva número 5. La escritura número 2 es del joven de 23 años, un joven de 23 años. Este joven venía a buscar paz y armonía interior, no podía, estaba intranquilo con ella misma y bueno, le hicimos también grafoterapia que tiene que ver con la diapositiva número 5. Y el joven adulto de 35 años, la escritura número 3, necesitaba lograr objetivos. Entonces lo pusimos a trabajar de acuerdo a la diapositiva número 8. En los casos 2 y 3 se aplicó coach ontológico y se incorporó el método EDIN, que es el método que yo estoy llevando a cabo en las sesiones, digamos, de terapia alternativa de grafología emocional. Vamos a la primera escritura. Fíjense esta escritura, ¿sí? Este niño, esta es la hoja de carpeta, ¿sí? Fíjense la letra chiquitita que tenía. Cuando le tomamos una prueba de escritura, amontonó más el texto. Y después de un mes de terapia, el resultado es la hojita que tienen en el después. Si bien no le hicimos dejar los renglones y demás, porque bueno, lamentablemente hay una falencia en la educación y hay maestras que no quieren que el niño deje un renglón. No entiendo el por qué todavía, porque
yo creo que las hojas se las compra la mamá, pero bueno, hay cuestiones de que no, yo por ahí me enojo mucho porque yo digo a mi hijo le compro los cuadernos yo y por lo tanto le enseño la escritura como corresponde. Pero bueno, esto es así. Pero fíjense ustedes en el después, la escritura en su dimensión, en su tamaño, es una escritura mucho más legible de esta escritura chiquitita, ¿sí? Es más clarita inclusive, ¿sí? La escritura número 2 es la joven de 23 años. Fíjense ustedes la primera vez que vino, una escritura, ven, estos accidentes gráficos, ¿sí? Eso que yo les digo que son accidentes gráficos, los mantuvo los accidentes gráficos porque, bueno, esta chica llevó aproximadamente 2 meses de atención, pero ya en los 21 primeros días, los 21 días de terapia, logramos por lo menos que ella tuviese un poquito más de claridad y de armonía interior. Después seguimos trabajando los accidentes gráficos con el árbol y demás, y el conflicto no elaborado. Pero fíjense ustedes el antes y el después, parece una persona distinta a la que escribió. Igualmente, si nos ponemos a ver con la lupa, la onda gráfica no cambió. Sí cambió determinadas cualidades caracterológicas, ¿se entiende? ¿Sí? Y en la escritura número 3, masculino soltero 35 años, así vino con este conflicto emocional que haría claridad en los objetivos, ¿sí? Si yo me fijo en esta escritura, tenemos muchos accidentes gráficos, tenemos el yo ideal y el yo real. En el yo real, aquí abajo, ¿sí? Los contenidos más inconscientes, y esto es lo que el grafólogo tiene que tener más en cuenta, la parte de abajo de la hoja, porque son los contenidos más inconscientes, y por lo tanto, yo tengo acá la realidad del sujeto, ¿sí? Entonces acá tenemos la mayor cantidad de accidentes gráficos, ¿sí? Entonces, trabajamos, esta terapia me llevó prácticamente 2 o 3 meses trabajarla, pero fíjense ustedes en el después, ¿sí? Fíjense cómo logra la claridad de los objetivos, la distancia entre letras, palabras y líneas, cómo se logra, ¿no? Esta claridad, ¿sí? Y esto se logra internamente, porque, como yo les decía, la persona plasma en el papel lo que tiene en su interior, no solamente en el cerebro, sino también en su corazón. Es como una radiografía que uno le hace a la persona cuando le está tomando la escritura. Y esta letra es la letra que yo les digo que predomina el temperamento nervioso. Esta letra nunca va a ser prolija, sí va a ser legible. Si yo leo, por ejemplo, acá, bueno, acá está un poquito media complicada de leer, pero en la segunda, en el después, yo leo ahí, dice vida, motivo, ¿sí? Tener, lamentarme, cuándo, crecer. Donde yo leo, o sea, es legible, no es prolija, ¿sí? Pero este tipo de temperamento nunca va a tener una letra, como yo les mostraba, como un temperamento bilioso, por ejemplo, ¿sí? Porque estas personas, les vuelvo a repetir, perciben al mundo con los 5 sentidos, ¿sí? Bueno, Claudio, ya pasó la hora, ya estamos justo, mira. Muy bien, muy bien. Ay, ¿sabés qué? Estaba atento al celular, me escribieron ya como 4 o 5 personas, por favor, que grabáramos esta clase, que es una de las cosas que estaban esperando. Y cuando vean esta clase se van a sorprender. Estaba hablando también con Fabián, que lo tenemos presente acá en la clase. A ver, Fabián, si estás ahí, si podés activar el sonido, a ver si te gusta. Hay que abrir desde la compu. Ahí te estoy viendo. A ver. Fabián, Judith, quien es parte del staff de la universidad, pero él, con su experiencia, con su trayectoria de muchos años, no es simplemente parte del staff como cualquier otro, sino que él también está coordinando y liderando. Y cuando te vio hoy, vio la presentación también, enseguida le llamó la atención. A ver, Fabián, ¿estás allí? Mirá esos aplausos de los coaches. Aquí estoy. Impresionante, Judith. Yo sigo algunas cositas, no siempre,
Hoy disfruté de tu clase desde el inicio hasta el fin. Entré un poco de casualidad, esas casualidades que no existen, ¿sí? A escucharte cuando Tatiana mandó el aviso. Y digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y uno ya no le pone expectativas, simplemente disfruta lo que hay y lo que no hay no lo disfruta. Pero Exacto. bueno, lo primero que me llamó la atención de vos fue poderosísima capacidad pedagógica para poder sintetizar en 50 minutos tantísimos conceptos como sintetizaste, que son vitales para el trabajo de coaching. No solo le escribí a Claudio, sino que automáticamente le escribí a Leo y digo, mirá que necesitamos a Judith para establecer todos los proyectos que estamos haciendo y determinar si los liderazgos están siendo realmente los liderazgos o las personas concretas para llevar a cabo esos proyectos, porque realmente la grafología es una herramienta que nos da una apreciación tan específica sobre, porque la letra no miente, vos fuiste tan No, clara cuando dijiste, así como cuando hablamos y nos emocionamos, no podemos mentir, especialmente cuando nos emocionamos. Bueno, cuando escribimos tampoco, salvo que seamos unos expertos en tu profesión, y ahí sí, o hayamos tenido reeducación, como vos nos enseñaste en esta clase, en esto. Así que a mí me gustaría solamente regalarles a todos un feedback de esta escuela, de la escuela nuestra, de lo que tenemos como específico nosotros en la CMC, que no tiene nadie para poder valorizar tu trabajo, pero desde un esquema pedagógico propio de la CMC. Si está esa posibilidad de compartir pantalla, comparto un slide para regalarles a todos sobre exactamente la sensación que me dio esta clase y lo importante que significa que los coaches estemos tomando realmente cosas como estas, ¿no? Mira, acá lo tengo este slide. Y este slide, que bueno, que esto es de Generación Zoe, pero le pertenece, por supuesto, a la CMC también, lo que nos muestra es cómo está dado el entorno educativo propio de la CMC y de Zoe frente a otras escuelas. Fíjate que el coachí y mentorizado, yo acá lo puse en el medio de la montaña, pero bueno, en realidad el coachí y el coach trabaja a la par del coachí, ¿sí? Y el coachí, y a su vez que es coachí y mentorizado dentro de nuestra escuela, tiene como un trabajo de sinergia. El coach lo que ayuda es a conversar con él para que la persona se dispare desde su manera de estar siendo hacia arriba naturalmente, pero el mentor es el que lo jala, el que lo ubica, que lo centra, el que le muestra concretamente dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde está la meta todo el tiempo para él? Y fíjate que hoy hiciste una tarea, vos, si yo tuviera que decir, ¿qué tarea hiciste hoy dentro de los 3 grandes círculos? Yo hoy te vi como una gran capacitadora, no niego que podés tener todas, ¿ok? O sea que vos podés tener todos los hacks, pero hoy actuaste frente a la CMC como una gran capacitadora, ofreciéndonos una herramienta, ¿sí? Desde una altísima capacidad docente que logró que los conceptos se fijen. Para alguien que tenía muchísima atención, como vos estabas trabajando como capacitadora, pero en un altísimo nivel pedagógico, cada concepto se podía bajar en forma precisa. Y esto es importantísimo, la calidad de los capacitadores que contratemos, que tengan una altísima capacidad docente. Y a su vez tenés tu rol de coach y conocés de counseling, o más que de counseling, vamos a hablar de coaching emocional. Entonces, de alguna manera, vos podías hacer una síntesis, ¿sí? Pudiendo traernos no solo conceptos, sino mostrándonos habilidades y procedimientos que eran necesarios. Por eso yo salto por dentro y digo, Leo, necesitamos esta mujer en el equipo trabajando con nosotros porque nos va a ayudar a centrarnos muchísimo más. Y mira esta gráfica, cómo termina, diciendo que los capacitadores
son quienes nos ofrecen esas competencias específicas a los coaches que normalmente prestamos atención a la manera de estar siendo, pero dejamos de prestar atención a la manera de estar haciendo. Y hoy vos nos recordás, desde tu profesión, la importancia de estar haciendo determinadas competencias específicas de manera, digamos, precisa. O sea, vamos a ser honestos, aunque un coach trabaje en las competencias genéricas de relación, a un coach no le alcanza hoy en día para poder mentorizar una organización. Para poder mentorizar una organización necesitamos de capacitadores como vos, de docentes que tengan tus capacidades para poder transmitir lo que están capacitando en este momento, personas que tengan gran capacidad de conversar y observar y dar feedback para formar competencias genéricas, para que finalmente el mentor, el que está a cargo del currículo de la persona, pueda hacerle notar al mentorizado / coachee cuáles son las metacompetencias existenciales que él está poniendo frente a la, digamos, a la necesidad, ¿sí?, de gestionar la organización de manera precisa. Y esto termina acá, para regalártelo a vos específicamente. Cuando hay conceptos de la altura de los que vos hoy trajiste, de alguna manera paliamos la ignorancia. Cuando hay habilidades en los coaches de alta calidad, paliamos la torpeza. Y también es necesario coaches y counselors trabajando y acompañando a las personas para desarrollar actitudes para no caer en la desmotivación. Nuestra organización CMC, Claudio, cada vez se acerca mucho más a este modelo que se llama creativista sistémico y que, a diferencia del constructivismo histórico que hemos conocido, Judith, estamos formando a personas para liderar un futuro que normalmente no conocemos. Para poder gestionar y liderar en el pasado, nos bastaban las competencias. Hoy necesitamos de metacompetencias y cooperencias entre nosotros, el equipo de coaches, para hacer de esta institución, la CMC, el lujo que está haciendo hoy. Así que gracias, Claudio, por lo que hayas tenido que ver con que esta mujer haya estado acá. Gracias a ti, Fabián, gracias a ti. Bueno, con qué claridad lo expresó, lo explicó a esto, que no quiero dejar pasar la oportunidad de decir y agradecer en dónde estamos. Como recién dijo, creo que el coach Jorge Cepeda allí, qué gran aporte, y es la comunidad que tenemos. Él dijo CMC. Sin embargo, no es la CMC sola también. Tenemos SOE, tenemos la Asociación Latinoamericana, y junto con ellos todas las instituciones que se van sumando y se van uniendo aún más, y que gracias a ello conocimos a Judith allá en Río Tercero, por ejemplo, cuando fuimos a la FURT, a la universidad, a la Fundación Universidad Regional de Río Tercero. Entonces, estamos como dijo allí Fabián, creando desde la creatividad justamente sistémica un lugar sin igual, un lugar donde cada vez más vamos a ver estas cosas, donde vamos a recibir cada vez más mensajes como los que estaba recibiendo yo recién, Claudio. Qué bueno lo que tienen ahora, qué bueno. Yo todavía no lo sabía. La única que estaba esperando esta aula era mi esposa, que una vez alguien le dijo, escribí tu nombre y tu apellido, y le dijo casi toda su vida. Impresionante. Ella emocionadísima, las cosas, cómo le había acertado la persona en su vida poniendo nombre y apellido. No sé cómo lo hizo, ahora estoy viendo cómo fue haciendo cada una y qué detalles gracias a lo que vos nos estabas trayendo. Y yo que no le daba importancia a esas cosas.
Gracias, gracias Judith, y vamos a por más. Hay muchas cosas que me gustaría de que después vayamos profundizando, porque sé que nos ha encantado, igual que a mí, a todos, algunos conceptos que fuiste pasando rápido para cumplir la hora. Ahora ya nos hemos pasado, nos emocionamos tanto que nos pasamos. Sin embargo, que vayamos profundizando en algunas cosas, ¿por qué? Porque varios me han escrito, inclusive ahora, esto lo necesitamos nosotros para ayudar a nuestros coaches, a nuestros clientes. Entonces, vamos a profundizar, Judith, contigo para poder seguir trabajando sobre esto y te agradecemos todos juntos por esta preparación, por esta aula tan hermosa. Ahí están esos aplausos, los 555, muchísimas gracias. Judith, ¿algo que quiera decir para cerrar la grabación? Por favor. La última diapositiva es el agradecimiento a vos, Claudio, a la CMC y a Leo que me dio esta oportunidad. Yo siempre digo que una persona como yo, desde mi estado de humildad, en donde no tengo, digamos, o sea, tengo contactos, por supuesto, los contactos que he hecho en este caminito de 12 años con la gente que ha apostado esto, pero no tengo contactos así con empresas, porque bueno, lamentablemente aquí en Río Tercero todas las empresas me cerraron las puertas. Yo presenté proyectos en todas las instituciones, empresas, y bueno, no me dieron la posibilidad que me dio Leo, y estoy eternamente agradecida. Yo siempre digo que acá y en muchos lugares hace falta la posibilidad, ¿no? El acceso a la posibilidad que simplemente te permitan mostrar. Después que sea lo que tenga que ser, pero al menos que te permitan mostrar. Yo acá en una institución grande de Río Tercero presenté un proyecto para depurar a través de la grafología en 500 puestos de trabajo, para depurarlo sin cobrarles nada el primer mes. Para que ellos vean la importancia que tiene el tema de diseñar puestos de trabajo o la reingeniería en los puestos de trabajo, por este tema que recién presenté. Pero bueno, no me dieron la posibilidad y soy nativa de acá y bueno, pero lo mismo seguí, obviamente con las crisis, ¿no? Me ponía triste, me ponía mal, lloraba, pero bueno, tengo mi familia que me respalda y mi marido que siempre me decía, vos seguí adelante, vos seguí adelante, vos seguí adelante, y bueno, eso creo que vale mucho en una familia, ¿no? Cuando la familia te apoya. Y bueno, y seguí, y acá estoy. Acá estoy. Mira, y ahora estás enseñando a cuántos países, ahí se estaban presentando desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Colombia, Argentina ni hablar, todos estos países de repente, bueno, justamente como Leonardo también siempre nos sabe decir, que los resultados están en el mundo de las relaciones, lo estás haciendo, estás generando, vas a conocer muchos amigos aquí, donde ahora cuando quieras viajar a cualquiera de estos países, vas a tener a alguien que te va a recibir, te va a llevar a otras empresas que van a valorar realmente esto que acabas de compartir, totalmente. Muchísimas gracias. mira, Eugenia lo que dice, Eugenice. Así, crecimiento, un salto cuántico. Bueno, nos hemos pasado, gracias Judith, gracias a todos por la participación, por estar allí en el chat presente, tan activos, y nos estamos viendo la semana próxima con una gran semana. Nos estamos viendo, chau. Chau, un placer. Chau Fabián, gracias. Chao, gracias querido. Fabián, gracias Chao, por tu Judith. feedback. Gracias, a vos.